¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más a este programa producido por TDH Vallés para hablar precisamente de esto, del TDAH, que es el tema que nos ocupa, como ya sabéis, en este espacio mensual. En esta edición vamos a hablar de TDAH, pero desde un punto de vista diferente al habitual, porque, como ya sabéis, en otras ediciones nos han acompañado aquí en el estudio, en el plató, psicólogos, psiquiatras, doctores, cada uno nos ha hablado del TDAH desde su punto de vista, desde lo que ellos dominan y es su tema, pero en esta ocasión tenemos con nosotros a un creativo que estoy seguro que todos vosotros le conocéis, pero por si acaso él es Jaume Copons, es guionista, es escritor y tenemos el gusto de tenerlo con nosotros. Jaume, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas. Además, Jaume es TDAH también. Sí, sí, sí. TDAH. Entre otras cosas. Entre otras muchas cosas. Lo iremos viendo en el programa de hoy. Nos acompaña también en el plató, como ya es un clásico, nuestra presidenta, Ana López Campoy, presidenta de TDAH Vallés. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes, Óscar. Buenas tardes. Ana, como ya sabéis, ha hecho una selección de consultas, de preguntas que vosotros habéis querido plantear a nuestro invitado, a Jaume Copons, a través de las redes sociales. Y que, bueno, pues Ana nos va a plantear estas preguntas, se las va a plantear a nuestro invitado, a Jaume Copons. Bueno, como decíamos, Jaume Copons es, entre otras muchas cosas, allá empiezo, profesor, guionista, escritor. Para destacar algunos de sus trabajos, ha sido el guionista de Los Lunis, de Barrio Sésamo, de Los Algos, y además es escritor de novelas infantiles y juveniles de gran éxito, como por ejemplo la colección de Yo Elvis Riboldi. Jaume, es un honor tenerte con nosotros y la primera pregunta que te quiero formular es una pregunta que ya también es un clásico en este programa, porque como decíamos al inicio, siempre planteamos esta pregunta a todos los invitados que pasan por aquí, cada uno lo responde desde su propia experiencia y nos interesa también que desde tu propia experiencia, desde tu vivencia, nos respondas qué es para ti el TDAH. Qué difícil. Para mí... Difícil para empezar. Es difícil para empezar, porque yo no soy... Yo lo digo siempre, y me invitan a jornadas y a cosas similares, y aviso siempre, yo no soy un especialista. Yo lo que sé del TDAH lo sé por experiencia de mis hijos y mía. Y a partir de ahí, pues sí, claro, he leído, me he informado. Lo que tengo claro es que es un trastorno, como hay muchos otros, y que evidentemente si no es tratado, pues puede llegar a hacer muy difícil la vida de uno, ¿no? Me imagino que no hay un único caso, del mismo modo que no hay dos enfermedades ni que tengan la misma casuística, que sean exactamente iguales en personas diferentes, ¿no? Pero yo la experiencia que tengo es que realmente conlleva dificultades de aprendizaje, dificultades sociales, dificultades a muchos niveles. Y entonces el tratamiento de este trastorno pues conlleva que la gente que lo padece pues tenga una vida muy normalizada y pueda tirar para adelante sin más problemas o con no tantos problemas, digamos. Tu caso es lógicamente un ejemplo de esto que explicabas, lo vamos a ver durante todo nuestro programa, pero además hacías mención a tus hijos, eres TDAH, sí, sí. Y eres padre de TDAH. Sí, claro. Yo, de hecho, yo descubro el TDAH cuando diagnostican a mi hijo. Hasta entonces yo lo que tenía era una cierta percepción de que yo algo diferente tenía a la demás gente. Y además todo mi entorno me lo recordaba. Es decir, todo el mundo se va a dar cuenta que yo me movía más de lo que se mueve la gente, que yo dormía menos de lo que duerme la gente, que yo perdía las llaves más veces de lo que es normal. Que no cuento para no alargarme, ¿no? Pero llega un momento en que diagnostican a mi hijo, entonces es cuando me preocupo y empiezo a mirar. Claro, me doy cuenta que lo que me está pasando a mí durante toda la vida es lo que están diciendo todos los manuales médicos solventes, ¿no? Y dices, bueno, pues a mí lo que me pasaba era esto. Lo que pasa es que cuando yo iba a la escuela, probablemente en este país nadie había oído hablar de esto, y por lo tanto tuve todas las etiquetas típicas, ¿no? De niño gamberro, niño difícil, niño problemático, etcétera, etcétera, etcétera.
Has hecho muchísimas cosas en tu carrera profesional, la mayoría, si me permites, con éxito. ¿Podemos hablar entonces que el TDAH puede ser un factor de éxito también? Hombre, yo creo que esto es peligroso, ¿eh? Por ejemplo, hay un momento de esta novela que hablabas, de Elvis Riboldi, esta colección, donde alguien, para calmar al chaval cuando le diagnostican, le dicen, tranquilo, John Lennon, Edison, Sí. todos estos eran TDAHs, ¿no? Y hay otro personaje, ¿no? Un amigo superdotado de Elvis, que se llama Boris, que le dice, un momento, esta gente no estaban diagnosticadas, podrían tener esto o vete tú a saber, ¿no? Lo que no podemos jugar es hacer, eres TDAH, por tanto vas a tener éxito, No, por supuesto. porque eso no va así. Lo que no implica que un TDAH pueda tener éxito en muchos ámbitos de su vida. En el ámbito profesional, yo he conocido a varios, es decir, no es aquello que yo... me han salido 4 cosas bien en la vida y debo ser el único TDAH. No. He conocido a muchos TDAHs que tienen una vida absolutamente plena, tanto a nivel profesional como a nivel familiar, como a nivel afectivo, sentimental. Por lo tanto, yo me sitúo aquí, que un TDAH puede tener una vida con éxito, entre comillas, siempre que entendamos que éxito es esto, no otra cosa. Y por otro lado, no el hecho de ser TDAH te va a hacer genio o te va a hacer Claro. un personaje exitoso, ¿no? Por supuesto. Antes hacías mención también al momento donde te detectaron que tenías TDAH, además es una manera de detección muy frecuente Sí, también en sí, adultos, ¿verdad? lo es. Cuando se detecta al hijo y... Lo es. ¿Cómo fue? ¿Qué recuerdas? ¿Hace mucho tiempo? Sí, hace 10 años. Hace 10 años. Sí, lo recuerdo fatal, porque yo llego al especialista, al neuropsiquiatra infantil, con mi hijo, pero llego sin saber qué le pasa, ¿no? Y lo que le pasa es que el chaval está sumido en una depresión casi severa. Y todo eso se ha generado en un par de años en la escuela, donde se le han puesto una serie de etiquetas al niño, de niño malo, niño entretenido, niño desmotivado, niño tontito, y yo llego con un chaval hecho polvo. Y entonces cuando llegas con un chaval hecho polvo y es tu chaval, pues lo pasas muy mal. Y entonces te dicen, bueno, el chaval le hacen una serie de pruebas, ¿no? Y, tiene este trastorno. Y antes de tratar este trastorno vamos a tener que hacer algo con la depresión, por supuesto. Claro. Y si bien la depresión ya es otro trastorno que en todos los casos es difícil de asumir y hace padecer no solo a quien está deprimido, sino al entorno, claro. Pues en el caso de un chaval, muchísimo más, ¿no? Y por tanto lo viví mal. Tuve la suerte de ir a un neurobiólogo, ¿no? a un psiquiatra infantil, un especialista, y lo remarco porque creo que es donde hay que ir. Claro. Porque esto no se cura haciendo meditación o corriendo muchas horas seguidas cada día, o con rayos o con piedras. Esto no es un rollo de yuyu, esto es un trastorno científicamente comprobado y que durante muchísimos años ha habido investigaciones con los productos que se están tomando, y yo ya sé, ¿no?, que hay una onda de esto del pensamiento positivo y de todas estas historias, que para ellos todo esto del tratamiento con pastillas y no solo con pastillas, porque es un tratamiento multimodal, ¿no? Sí. Lo ven como algo horroroso, pero yo sé que tenía un niño con una depresión, que se quería morir y que decía que él era tonto y que no le extrañaba que nadie le quisiera y cosas así, a tener un chaval pues que evoluciona de una manera normal, ¿no? Para que se queden tranquilos los padres que nos están viendo en sus casas, tu hijo ahora está, me imagino, mucho mejor. Bien. Mi hijo ahora está bien, evidentemente está muchísimo mejor. Estamos pasando por un momento garrafal que se llama adolescencia. Sí. Y eso es para todo el mundo. Eso es para todo el mundo, ¿eh? Eso es para los TDAHs y para los no TDAHs, ¿no? Que es un momento donde el padre y la madre se quedan como desmontados
con el chaval, que no entiendes la mitad de cosas. Pero aún así, y ahora que no me oye y espero, no sé si lo verá o no, pero en todo caso yo veo que es un chaval que tiene la cabeza en su sitio y hace una serie de actividades normales y me gusta y opina de política y no estamos de acuerdo en nada, pero es normal. Normal. Como cualquier otro chico normal, exactamente. ¿Tú no tenías, me imagino, ni idea de lo que era el TDAH antes de que el especialista diagnosticara? No, a mí me sonaba el tema de lo de la hiperactividad, Sí. ¿no? Porque además me lo decían, este tío es hiperactivo, ¿te quieres sentar? Que no hemos acabado de comer. Entonces lo de la hiperactividad sí que era una palabra que había oído frecuentemente y además frecuentemente relacionada conmigo, ¿no? Sí. Pero no le daba la mayor importancia. Es más, es que yo no le daba ni la mayor importancia viendo a mi hijo. Para mí mi hijo no se movía más de lo normal ni hablaba más de lo normal, porque... O sea, no imaginabas que pudiera tener TDAH. No. Hablaba lo que hablo yo y se movía lo que me muevo yo. Y pensaba, pues es lo normal. Y yo pensaba, bueno, yo también era gamberro y despistado y no sé qué. Y aquí no pasa nada, ¿no? Probablemente en la época de mi época de estudiante o mi época de niño y la de mi hijo hay algunas diferencias, ¿no? Yo creo que ahora la presión que tienen es mayor, se diga lo que se diga, ¿eh? Sí. El entorno, la sociedad que tenemos. Socialmente. Sí. Ya no digo académicamente, que probablemente académicamente nosotros nos apretaban más, vamos casi seguro, pero no teníamos a nivel social toda esa presión, ¿no? Las actividades extraescolares, el no sé qué, y bueno, lo que hace que eso sea un trastorno es que te afecte a tu vida. Es decir, claro. Si tú tienes eso pero no te afecta, no es trastorno. No hay ningún problema. No hay ningún problema. El problema es que llega un momento que si les afecta la vida a nivel afectivo, a nivel social, a nivel académico, y remarco lo académico porque a priori no me parecería tan importante como los otros dos, pero después es que te va a marcar. Porque la que estés fracasado en quinto, iba a decir de básica, pero desde primaria, en quinto de primaria, ¿qué vas a hacer? Es decir, Claro. Si ahí ya te han marcado y te han dicho, tú has acabado aquí. De hecho, en el programa hemos hablado muchas veces de la importancia del diagnóstico precoz, tanto con Ana, con expertos que hemos tenido también, la importancia de que los chavales cuanto antes mejor sean diagnosticados, como decías tú, por profesionales, Sí. por supuesto, y que puedan empezar lo antes posible el tratamiento Sí, que aunque consideren, eso ¿no? es un shock, ¿eh? Yo, mira, con mi hijo llegué al especialista con 6 Sí. cursos de 6 a 7 años, pero yo me acuerdo que en la guardería ya nos avisaron y no hice ningún caso, ¿eh? Pensé que no tenían ni idea, pensé que la psicóloga, pues yo qué sé, tenía poco trabajo. Sí, aparte de las cosas que dijo, después se cumplieron mucho. Pero claro, también es algo que cuesta, ¿no? a cualquier padre, ¿no? Porque la idea que tenemos es que, bueno, que los niños van a ser estándar, ¿no? Yeah. Y que por lo tanto cuesta asimilar, pero cuanto antes se asimila y antes se normaliza, pues antes mejoran las cosas. El TDAH es un trastorno que está demasiado ligado a nivel social a personas con problemas de conducta e incluso con adicciones. Sí. Esto es un lastre, me imagino, para todas las personas que están diagnosticadas por este trastorno. Sí, claro, eso es un lastre importante, ¿no? Hasta el punto que gente adulta que se está medicando, yo conozco algún caso como yo, en el sentido de haber sido diagnosticado a partir a partir de un hijo, ¿no? Sí. Pues claro, esa gente no van por ahí explicando que son TDAH, ¿no? Porque bueno, socialmente y sobre todo en el ámbito laboral, el hecho de que se sepa que eres un TDAH y que tienes ciertas pautas o ciertas conductas que te ofrecen dificultades, pues podría ser incluso un problema a nivel de promoción en la empresa, o Sí. no sé qué. A mí me da lo mismo porque trabajo para mí y si la gente... Sí, tú no has tenido nunca ningún problema, es decir, decías antes que has participado y te hemos visto en entrevistas, en ponencias incluso, Sí. hablando sin ningún tipo de problema. Hoy también estás aquí en No, nuestro programa. sí, pero tampoco es que sea más valiente que la mayoría de gente.
hay una cosa que es básica, que es decir, yo soy mi propio jefe y no me puedo echar. Y ni echar ni pensar a ver si voy a hacerlo mal, porque ya sé que voy a hacer mal y que voy a hacer bien. Pero desde luego, si de lo que más se habla cuando hablamos de TDA, que es de las cosas que lo estigmatizan, llegamos a conclusiones que son erróneas. Es como cuando una persona, y elijo esta enfermedad como podría elegir cualquier otra, como por ejemplo cuando un esquizofrénico ha matado a alguien. Los esquizofrénicos no matan en general. Claro. Si pones a la gente que mata, esquizofrénicos no hay, pero si un esquizofrénico mata a alguien, los esquizofrénicos parece que estigmatiza, matan, ¿no? ¿verdad? Estigmatiza a todo el colectivo, sí. y la gente se hace ideas muy, muy extrañas, ¿no? Bueno, me imagino que va por ahí. En algunas conferencias en las que te hemos escuchado, hablabas de la importancia del humor y de la presencia positiva del TDAH en los medios de comunicación para normalizar el trastorno, ¿verdad? Sí, un poco para normalizar y un poco para combatir eso. Es decir, un poco para eso y un poco para otra cosa. Normalmente la gente que ha tenido este trastorno, y los familiares o el entorno de la gente que tiene este trastorno, ha habido momentos en que lo han pasado mal. Momentos de despiste, de no saber qué está pasando, de cómo lo vamos a hacer, va a servir de algo, no va a servir de nada. Y entonces, está bien, ¿no?, que haya un momento en que te relajes, te puedas reír de eso, porque muchas veces cuando te puedes reír de alguna cosa es cuando la estás empezando a ganar. Claro. ¿Sabes? Y a mí me parece importante. Y creo que es algo que yo, modestamente, podía aportar. Yo no puedo aportar conocimientos médicos, ni psiquiátricos, ni psicológicos, ni científicos de ningún tipo, pero sí que podía aportar esa idea, ¿no? Cuando yo llegué a los lunes ya estaban en marcha, ya habían empezado, pero me encargué junto con Dani Cerdá, que fue uno de los creadores, a hacerlos crecer, a convertirlos en serie, etcétera, etcétera. Y con Lucho lo tuvimos claro, ¿no? Lucho era uno de los personajes y si a poco que uno lo vea, es un TDAH total, pero total. Y después en mis libros fui perfilando todo eso y al final llegamos a Elvis Riboldi, ¿no? Sí. Llegamos a Elvis Riboldi, que es un personaje que está diagnosticado, incluso, ¿no? Y aunque ya avisamos, ¿no? Es decir, lo diagnosticamos y decimos, bueno, ya, pero va a seguir igual. Es decir, va a ser un personaje con una carga, ¿no?, que tanto puede ser a veces difícil como divertida, etcétera, etcétera. Más adelante vamos a ver la influencia del TDAH, si es que la ha tenido. Entiendo por lo que explicas que sí, en tus trabajos, en tus obras que has creado. Ahora me gustaría, con tu permiso, preguntarte bueno, ya has dado algunas pinceladas de cómo te ha afectado en tu vida, pero hacer un repaso rápido por toda tu vida a nivel personal, ¿no? Y las consecuencias que ha podido tener el TDAH en tu vida, aunque el diagnóstico, como nos has explicado, no ha sido hasta hace 10 años. Sí. Empezamos, si te parece, por la edad infantil. Llegas al colegio. ¿Tú ya te notabas algo diferente respecto a los compañeros? Sí, yo notaba que no me enteraba. Es decir, es que me preguntaban, yo tenía terror a que me preguntaran, porque nunca sabía que me estaban preguntando. Y supongo que mucha gente pensaba que era tonto perdido. Estoy bastante convencido. Una vez que me gané una torta muy importante fue cuando un profesor me preguntó si era tonto. Y me puse tan nervioso que le dije que sí. Y era la época de las tortas. Y aquel día me cayó la torta, claro. Tenía esta sensación continuamente, ¿no?, ¿de qué va esto? ¿De qué va esto? O, por ejemplo, ¿por qué yo no sabía que hoy preguntaban la tabla del 7? Si lo sabe todo el mundo. ¿No te habías enterado? No me había enterado. No me había enterado. Perder las cosas continuamente. Tenía la suerte que hice el crecimiento físico muy rápido. Es extraño porque ahora soy más bien bajito, pero hasta octavo yo creo que fui el más alto de la clase, ¿no? Esto nos pasa a todos los que ahora somos bajitos. Sí, puede ser, ya, pero yo hice un estirón, ¿no? Y entonces la ventaja que tenía es que si alguien se pasaba conmigo lo machacaba vivo y ya estaba, ¿no? Pero un poco esa sensación, ¿no?, de estar un poco fuera de qué
No cogías la onda. ¿Qué estás explicando aquí, no? De golpe y porrazo sabía algo que no sabía nadie y entonces decían, bueno, se hace el tonto, o es tonto, ¿sabes? Y bueno, y eso, ¿no? Moverme mucho, meterme en todos los líos que había en el colegio, a todos los niveles. Cuando había una pelea en el patio, yo siempre estaba en la pelea y cargarme el mochuelo continuamente. O sea, yo me acuerdo de que como si fuera ahora, un director que encontró un libro de matemáticas espachorrado en el patio y me vinieron a buscar a clase y me castigaron a mí. Pero yo Porque no pensaban que eras tú, vaya. Sí. Pero te aseguro que yo no sabía ni el libro de mates, no sabía nada de nada. Y al final dije que sí, ¿eh? Sí. ¿Asumiste la responsabilidad sin haberlo hecho? Lo vi tan claro que dije, sí. A lo mejor no me he enterado, que he sido yo. No, sí que me había enterado, pero ya vi que era una lucha imposible. Ya. Era una lucha imposible. Bueno, seguimos avanzando, llegamos a la adolescencia, que hemos dicho que es una etapa difícil para todos. Eso, además, lo hemos hablado con unas psicólogas también en programas anteriores. Sí. Efectivamente, es una etapa difícil. ¿Para un TDAH lo es más? Sí, lo es más. Yo creo que ahí, igual que en toda esta primera etapa, hasta la edad adulta y más allá, que dirían en las películas de dibujos, la familia es súper importante, ¿no? Un cierto control por parte de la familia. Yo hacía bastante lo que me daba la gana, pero mis padres vigilaban un poco desde lejos, ¿no? Eran los años 80, era una época bastante salvaje. Hacíamos bastante lo que nos daba la gana y yo creo que tuve suerte del entorno familiar y suerte de la gente que conocí. Y lo que pasa es que yo llegué muy despistado, por ejemplo, a la universidad. Ahora hablas con chavales de cuarto de eso, primero de bachillerato, saben qué bachillerato van a hacer, cuál es la vía, dónde van a llegar, otras cosas después, lo que les va a costar colocarse, ¿no? Pero lo tienen muy claro. Yo acabé COU, que era para los jóvenes el segundo de bachillerato, y vamos, no tenía ni la más remota idea de qué quería hacer. O sea, yo fui a la universidad porque también era una época que no había mucho trabajo, porque en mi casa presionaron, tienes que ir a la universidad, pero no tenía muy claro qué quería hacer. Me imagino que la edad adulta, los efectos los sigues notando hasta que llega el diagnóstico. Sí, lo que pasa es que a mí el diagnóstico ya me llega, pues mira, con 37 años, hace 10 años tenía 37, y ya me llega con todos unos aprendizajes más o menos bien hechos, con una capacidad de haber ya inventado maneras de ser, maneras de actuar, estrategias, y haber acertado una serie de cosas. Es decir, yo pierdo las llaves y no me pongo ni nervioso, porque ya sé que saldrán, ¿sabes? Lo que hago es que tiene llaves mi madre, tiene llaves no sé quién, he perdido las llaves. ¿Otra vez? Tienes recursos ya que has aprendido, ¿verdad? Y a despreocuparse, es decir, es muy importante perder las llaves o no, bueno, es seguramente relativo. Sí, claro, si entras en la paranoia de pierdo las llaves, me las encuentra un ladrón, me roba la casa, sí, claro, es preocupante. Pero cuando sabes que en un 80% de posibilidades saldrán en el coche, en un abrigo, que te las has dejado en el bar donde te tomas siempre café, las habrán cogido, pues ya te calmas. Es la importancia de relativizar, por supuesto, en todos los ámbitos de la vida. Bueno, estamos llegando a la media parte de nuestro programa, pero antes tenemos a Ana aquí, que estoy seguro que quieres plantear algunas preguntas. Sí. Una selección de preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que ha llegado a través de las redes sociales? A ver, nos han llegado bastantes, pero hemos seleccionado 6. A ver, Jaume, un poco nos has ido explicando, porque las preguntas nos vienen más bien, en este caso, enfocadas desde personas adultas. Y por tanto, muchas ya están explicadas en lo que nos has ido explicando hasta ahora. Desde que estás diagnosticado, ¿te sientes más estigmatizado? No, en mi caso no. Ya os digo, que yo juego con ventaja porque voy por libre por la vida, porque trabajo para mí en mi estudio, yo estudio solo y vienen los demás amigos / compañeros que participan en algunos de los proyectos, o yo participo con ellos en algunos proyectos, y son gente que estas cosas pues les da absolutamente igual.
y se ríen descaradamente, ¿no? De las pérdidas de llaves y se burlan, pero estamos en otra onda, somos adultos y no hay la malicia o no hay los problemas que se puede encontrar con un chaval en el colegio, ¿no? Por lo tanto no me preocupo cero. Muy bien, ya nos has explicado desde tu punto de vista que el hecho de ser afectado de TDAH no implica ser más inteligente o más, creativo. Pero en todo caso, sí que es cierto que por lo que nosotros percibimos en la asociación es que hay muchísima creatividad en los afectados de TDAH. Puede ser. Yo también he pensado sobre eso y a la conclusión que he llegado es que muchas veces se debe a un hecho muy simple, y es que cuando resulta que en mates no eres muy bueno, en mates tampoco, no te acuerdas de los exámenes, tienes que buscar una salida, una expresión, ¿no? Y la expresión artística, sea en música, sea pintando, sea incluso escribiendo, que paradójicamente podría ser lo que en teoría debería de resultar más difícil para un TDAH, pues es fácil que las personas busquen esta salida y el arte o la expresión artística es una vía. Por lo tanto, tampoco es tan raro. Bueno, entonces esto tiene mucha relación con la pregunta que nos sigue a continuación, que nos preguntan qué herramientas has utilizado tú realmente para poder llegar a ser una persona de éxito, porque bueno, has escrito libros, has trabajado en la tele, has colaborado con productos importantes y de fama, y por tanto alguna estrategia tienes que haber utilizado, porque los TDA tienen una gran dispersión y por tanto llegar a poder materializar. Sí, yo digo siempre, yo por ejemplo, yo saqué notas bastante malas hasta la segunda carrera que hice. Pero llega un momento en que descubres algo que te gusta verdaderamente, y creo que hay un punto, y a lo mejor los especialistas me dirían que no, y que es una sensación mía, pero lo que veo es que hay un punto en el TDAH obsesivo, en el que si logra si consigue encontrar algo que realmente le satisface inmensamente, se puede volcar en ello y puede meterle una energía que muchas veces gente que no tiene el trastorno no le puede meter esa energía porque se agota antes. Vale. Muy bien, pues dejamos Gracias. aquí, pasaremos a las 3 siguientes. Perfecto, pues después de la publicidad seguiremos con preguntas que nos habéis hecho llegar, ya sabéis, en el Facebook y en el Twitter de TDAH Vallés, en el perfil de Facebook muy seguido desde todo el mundo, de Niño Incomprendido. Ahora, Jaume, vamos a dar paso a la publicidad, a una pequeña pausa, pero van a poder ver, los espectadores que nos estén viendo, un videoclip de una canción que sé que te debe sonar. A ver. Porque es para cumplir un UCA, para llenar un océano, una letra, creo que la sientes muy próxima, ¿no? Bueno, sí, claro, porque me la encargaron ellos. Me encargaron una letra y la música la hizo Tony Ten, sí, que es un excelente profesional. Sí. Y yo pienso que el resultado está muy bien, ¿no? Y evidentemente siento que hay algo mío en la canción, pero yo creo que es una canción para la gente del TDAH, ¿no? Sí. No, por supuesto, es un himno, siempre lo decimos aquí, es el himno de TDAH Vallés, pero un himno en general abierto, por supuesto, a toda la gente que tiene TDAH. Vamos a ver el videoclip, que ya sabéis que tiene los subtítulos con la letra, y volvemos enseguida aquí para seguir hablando con Jaume Copons y Ana López Campoy. Hasta ahora. Diuen que jo ho trencava tot, diuen que no en tenia res, diuen que era esgotador, diuen que sempre estava distret, diuen que no feia cas, diuen que no escoltava mai,
tot això que deien res no m'agradava, fins que vaig saber per omplir un oceà, per omplir un oceà. Totes les gotes són necessàries per omplir un oceà, per omplir un oceà, per omplir un oceà. Totes les gotes són necessàries per omplir un oceà, per omplir un oceà, per omplir un oceà. Totes les gotes són necessàries per omplir un oceà, per omplir un oceà, per omplir un oceà. Totes les gotes són necessàries per omplir un oceà. Totes les gotes són necessàries per omplir un oceà. Bien, seguimos en nuestro programa, seguimos hablando con Jaume Copons, guionista y escritor, y además padre, entre otras muchas criaturas, de Elvis Riboldi. Aquí tengo uno de sus libros. Elvis Riboldi, que antes también lo mencionabas, un personaje, un hijo casi tuyo, que por lo que dices tiene TDAH. Explícanos un poco para la gente que no conozca la colección de novelas. Sí, bueno, ¿Cómo es Elvis? Es la historia de un chaval muy nervioso, que va de bronca en bronca, que se siente reñido por todo el mundo continuamente y que tiene una especie de depresión porque ya no puede más. No sé si os suena la historia que he contado de mi hijo, pues, está inspirada. En fin. Y entonces lo llevan al médico y el médico le hace una serie de pruebas, hace una serie de preguntas a los padres, maestros y tal, y lo diagnostica, ¿no? Y a partir de ese momento, no es que la vida de Elvis mejore en un 100%, pero sí que empieza a mejorar de entrada porque por lo menos tanto él como sus familiares saben qué le pasa y que todo eso tiene una explicación y que además hay cosas que se pueden hacer para mejorarlas, que nunca va a ser una persona tranquila, que nunca va a ser no sé qué, pero que todo eso se puede mejorar. Y a partir de ahí, ese es solo el primer libro, Elvis vive toda una serie de aventuras, ¿no? Que son las diferentes entregas Son las diferentes entregas de la colección. ¿Te pareces a Elvis? Me parezca un poco. Me parezca un poco. Elvis se parece un poco a mí, se parece un poco a los otros autores. Piensa que somos 4 autores que firmamos por el seudónimo Bono Vidari, sí. Y se parece un poco a cada uno de ellos, pero también se parece a mi hijo y también se parece a un montón de niños. Un clásico de cuando voy a hacer alguna charla, ya sea para entidades o para escuelas o tal, es que me venga alguien a decir, es que soy yo. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nos suelen pasar a los TDAHs, ¿no? Que se te rompan más cosas de lo normal, que te caigas más veces de las que te tendrías que caer, que pierdas más cosas de las que sería lógico perder, que olvides cosas continuamente, o que todo el mundo sepa cosas que tú dices, ¿y esto cuándo lo dijeron? Claro. Pues todo eso hace que incluso las reacciones, ¿no? Que a veces son unas reacciones un poco no violentas, pero sí que son reacciones
muy en caliente, ¿no? Por parte del chaval. Y a mí me hizo mucha gracia. Hace poco estuvimos en Palencia y hubo un chaval un chaval muy pequeño, que sus padres se lo llevaron a un congreso, unas jornadas que duraban un día, y cuando entraron le compraron el libro y el chaval se estuvo todo el día leyendo el libro. Vino con nosotros a comer y estaba en el restaurante con el libro, ¿no? Se enganchó. Y los padres casi lloraban de emoción, ¿no? Porque decían, pero ¿Cómo puede ser? no había leído en su vida tal y que cual. Y el chaval les dijo que era porque Elvis era como él, ¿no? Y esa identificación es a mí me gusta mucho como autor y como TDAH, es decir, porque muchas veces justamente el niño TDAH no tiene identificación, es decir, no es el listo de la clase, no es el que se entera, no es el que no sé qué. Pues de golpe y porrazo que haya un héroe más o menos positivo, que decir, este es como yo, Claro. pues no deja de ser divertido, ¿no? Elvis, por tanto, puede ser un referente para sí, esos en niños parte que sí. no encuentran Pero sus también referentes. hacemos un esfuerzo, ¿eh? Es decir, Sí. es un TDAH, pero no Elvis, no va todo el rato todo del TDAH, del trastorno, no, va de la vida de un chaval y que tiene un amigo que se llama Boris, que es un superdotado y que probablemente entre los dos hacen un equipo bastante genial, porque uno es reflexivo, el otro es impulsivo, en fin. La impulsividad sirve para cosas también, ¿eh? Es decir, Bien canalizada. bien, sí, bien canalizada. Incluso hace relativamente poco leía en un periódico, ¿no? Alguien que venía a justificar la persistencia del trastorno por el hecho de que en sociedades primitivas, más primitivas, el que tiene más impulsividad es el que se escapa mejor, el que caza mejor, etcétera, etcétera. Tampoco podemos llevar eso muy atrás en el tiempo, porque a partir no sé, me está fallando la historia y la prehistoria, pero todo el tema del glóbulo frontal y tal, hasta el Homo sapiens, no, nada de nada, ¿no? Pero sí que, yo qué sé, se puede, es interesante todavía, ¿no? Bueno, es la polivalencia que siempre hemos hablado de los TDA, es la capacidad de polivalencia, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, la colección de Yo Elvis Riboldi está teniendo, nos consta, mucho éxito entre el público infantil y juvenil. Son libros que se pueden adquirir en cualquier librería. Sí. Tenemos, ¿cuántas entregas ya a la venta? Tenemos 3. Ahora tenemos estas 3, Sí. ahora estos días estamos cerrando la 4ª. ¿Sí? ¿Y estás trabajando en alguna...? Y estamos trabajando la 5ª ya. Sí. Y ahí como mínimo van a haber 5 más que ya hemos firmado y que iremos haciendo a lo largo del año 2013 y algo del 14. Estábamos muy contentos, ha habido venta internacional y venta muy importante, Hachette Francia. Y Se ahora podrá están leer en cerrando Francia también, sí, ¿eh? Polonia, y se están cerrando otros países. Y bueno, claro, es un motivo de alegría, ¿no? Y ver que se extiende y que gusta, ¿no? Por supuesto. Es un ejemplo de coger el trastorno que te ha afectado en la familia y personalmente y convertirlo en un producto que además pueda ayudar a la gente. Sí, la idea es esa, ¿eh? Es decir, pero siempre avisando, es decir, quien te ayuda de verdad es el neuropsiquiatra, Por supuesto, claro. las personas que... Especialistas, sí. que se mueven en torno a todos los tratamientos que no solo son psiquiátricos o de neurobiología, ¿no? Esos son los que ayudan de verdad. Esto es una ayudita. Esto es que cuando estás hundido, cuando crees que tú eres un bicho y un bicho raro y tal, si te lees esto, te quedas como más tranquilo diciendo, pues yo soy como este, y este tiene amigos, tiene a Boris, tiene a Emma, tiene una vida. Tiene una vida y tiene gente que le quiere. En definitiva, como todos los TDAHs, ¿no? Los Luris. El Lucho, amarillo. ¿Qué pasa con él? Bueno, pasó que lo que os contaba, ¿no? Yo llegué allí, Dani tenía diseñados los personajes, pero había que perfilar y yo insistí mucho en que tuviera todos los componentes de un TDAH, ¿no? Nervioso, excitable, locuelo, entre comillas. Lo que pasa es que nunca llegamos a decir Lucho es un hiperactivo. O a lo mejor lo dijimos, pero muy de pasada. La diferencia con Elvis Riboldi es que Elvis es consciente de lo que le pasa y todo su entorno es consciente. E incluso en el caso de Elvis
hay un niño rico, muy repelente, que se llama Lagunilla, que llega a decir locuras como los hiperactivos son muy desagradables y no tendrían que existir. Es decir, no nos cortamos de un pelo, porque estamos haciendo comedia. Claro. Y hay por- una señorita que se llama Jennifer. Sí, hay un señor que se llama Jennifer, que es un homenaje. Es un homenaje a un determinado tipo de maestra. Y ahora ya sé que me pasa siempre, en todos los sitios, que se me enfadan maestras y tal. Es verdad que todos, los TDAH y todo el resto de personas, nos encontramos a lo largo de nuestra vida académica con gente que nos ha ayudado y nos ha ido muy bien y gente Sí. que nos ha ido muy mal. Claro. Pero los TDAH, la experiencia que tienen es que cuando encuentran a alguien que les va muy mal, les va muy mal. Y si este alguien, además, es incapaz de entender ni de lejos qué le está pasando a un chaval y lo que hace es bloquearlo, etiquetarlo, pues eso es un El problema se eso es hace un más desastre. grande. Entonces, en relación a una maestra que tuvo mi hijo, le pusimos Jennifer a la profesora de Elvis, y es un desastre, es agresiva, desagradable, y todo el día le dice a Elvis, eres un fracasado, siempre serás un fracasado. Y no hay nada mejor que te digan que eres un fracasado como para que fracases. Sí. Es decir, Claro. cumple esas expectativas, ¿no? Esto que explicas es una novela, pero desgraciadamente hay casos reales que son así. Es decir, hemos tenido aquí invitados en el programa que han hecho un llamamiento, por decirlo de alguna manera, a que haya más implicación, que lo hay, pero que debería existir más implicación a nivel educativo, a nivel incluso social en general, de poder entender un poco más a estos chicos que tienen TDAH. Sobre todo en el mundo académico, para que estos chicos, bueno, pues si tienen Sí, un poquito más sí, de sí, atención, sí, sí. puede ser como Me lo cualquier decía una amiga que había estado dando clases en Berkeley hace 12 años, 15, que cuando ya llegó le pasaron una lista y dijeron, mira, todos estos son TDAH, ¿no? Aquí tienes el manual, venme a ver, vamos a hacer un... Y él pensaba, pero ¿qué es esto? Porque aquí ni se hablaba de esto, ¿no? Yo no sé si se tiene que hacer algo así, pero probablemente se tiene que seguir insistiendo. Yo he encontrado experiencia con mis hijos y tal. Me he encontrado a Jennifer y he puesto a Jennifer porque yo hago comedia y lo que me sirve es un malo, digamos. claro. Pero también he encontrado a maestros absolutamente excelentes. Y muchas veces la verdad es que tal como está la educación en este país, cuentan con muy pocos apoyos. Yo he dado alguna charla en escuelas en Francia donde hay 2 docentes en cada clase. ¿Qué diferencia? Y, claro, ¿entiendes? ¿Se puede atacar desde ahí la diversidad y no sé qué y no sé cuántos? Claro, mucho mejor. Aquí el problema que tienes es que te encuentras con cada vez más alumnos en clase, unas cuotas, sobre todo en la pública, de inmigración muy alta. Sí. Eso, yo ni bueno ni malo, no tengo ninguna manía. Lo que pasa es que sí que pide un esfuerzo muy importante para atender todas las diversidades. Y el maestro, oye, llega hasta donde llega, ¿eh? Ahora no sé cómo está, ¿no? Pero antes había una cosa muy divertida, que era que la carrera de magisterio duraba 3 años y la de veterinaria 5, ¿no? Es decir, te llevabas a tu perro a un licenciado y a tu hijo a un diplomado. Hemos menospreciado la Sí, educación claro. en este país. Yo, hombre, ahí están los resultados, ¿no? Ahí están los resultados. Y tenemos gente muy buena, ¿eh? Y tenemos gente muy buena. Nos quedamos con eso. Afortunadamente Sí, no sí. todos los casos son así. Que va, Y de que hecho a va. los padres que nos estén viendo les tenemos que Yo era decir profesor. que Yo los era profesor. profesores puede ser un aliado. Yo en era esto, profesor, ¿verdad? no te digo que fuera bueno ni malo, Sí. pero lo que sí que sé es que es un trabajo duro, muy duro, muy duro. Y muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Estar con chavales todo el día, atender toda esa diversidad, No es fácil. no es nada fácil en un tipo de sociedad como la nuestra, que además va delegando, ¿sabes? Va delegando cosas en el profesor, que sean educados, que sean no sé qué, que sepan esto, que sepan lo otro. Ojo. Sí, es verdad. Nos estamos desviando. Estábamos Seguramente. centrados en... Bueno, soy en- TDAH, claro. Somos TDAH. Bueno, vamos a volver a centrar, si te parece, en tu ámbito profesional. Hemos hablado de tu faceta de escritor como novela, las novelas de Elvis Riboldi, Sí. en la televisión, sobre todo en los Loonies. ¿Podemos decir que el TDAH también ha influido en algún otro producto que hayas creado? Sí, bueno, yo he hecho sobre todo televisión y novelas y tal.
también he hecho bastante música. Buena parte de las canciones de los lunes las hicimos con Dani Cerdá, y para otros programas y para carátulas de televisión. Sí. Yo probablemente soy de esos ejemplares que hizo eso, ¿no? Como ya veo que en mates no voy a ser un crack, como ya veo que no voy a ser cirujano porque me dejaré las cosas dentro de los pacientes, pues busco otras cosas. De manera muy inconsciente, ¿eh? Sin formularlo de una manera estructurada, ¿no? Pero yo me acuerdo de mí mismo queriendo ser, pues eso, ¿no? Músico, dibujante, siendo muy malo. Yo qué sé, actor no, porque me daba como pánico escénico, ¿no? Pero si no hubiera tenido pánico escénico y no hubiera pensado que seguramente no me acordaría del texto, también lo hubiera probado. Bueno, hemos visto a Jaume Copons colaborando siempre en cualquier causa relacionada con la difusión del TDAH. TDAH Vallés, cuando te ha llamado, siempre has estado ahí, como escritor de la letra, estás en nuestro programa. Te hemos visto también en conferencias, en ponencias organizadas también por TDAH Vallés, en fiestas. Estás en todos sitios. No, yo tampoco, no soy un animal muy social, paso muchas horas trabajando en mi casa. Pero bueno, yo creo que si uno puede colaborar en algún tipo de cosas y además es que le resulta fácil, no hacerlo es estúpido, ¿no? Te encuentras con gente que está poniendo mucho esfuerzo en este tipo de cosas y de tanto en tanto te piden una cosa que para ti no es ningún esfuerzo, al contrario, porque siempre me han tratado súper bien. Me llevaron a Sabadell y se preocupan de que haya libros del Elvis y le dicen a todo el mundo que son buenísimos, ¿sabes? Sí. Pues ¿cómo no vas a ir si te llaman? Pues vas. Ahora que dices el tema de Sabadell, te vimos en la fiesta de la Semana Europea del TDAH en Sabadell, organizada por TDAH Vallés, firmando, estuviste toda la mañana firmando libros a los chavales que iban para que les firmaras los libros de Elvis. Sí, pero todo eso lo montan ellos, ¿sabes? Es decir, ellos montan el acto, montan no sé qué, y encima se preocupan de que haya libros, de traernos a mí a Julba allí, y entonces eso, ¿no? Cualquier día, otro día te piden otra cosa, y ya es que no te sale decir que no, es que tienes ganas de verlos a ellos, a Juan, a toda la gente que está allí liada, ¿no? Y comprometida. Son buena gente, la verdad. Bueno, Ana, antes de despedirnos, ¿alguna preguntita más Pues de las redes? Primero de todo, un poco corroborar eso que comentaba Yamara, que nosotros, la colaboración con él, la verdad es que fue muy fácil. Fue muy fácil porque desde el primer momento hubo muy buena conexión. Cuando preparábamos el tema de la conferencia, que fue de la jornada para nuestro aniversario, y a partir de ahí surgió toda la colaboración, pero ya supongo que como Dios los hace y ellos se juntan, pues por eso hubo feeling desde el primer momento. Dos preguntas muy rápidas. Una, ¿te sentiste un niño incomprendido hasta que descubriste que tenías TDA? Sí. Me sentí un niño incomprendido durante mucho tiempo. Me sentía tremendamente comprendido en mi casa y descomprendido fuera. Y también me pasó en la época adulta con un pequeño grupo de gente y familia que cuando salía, es decir, ¿por qué no me entero de nada? ¿Por qué no sé todavía lo que es el déficit? ¿Sabes? Lo que pasa es que ahora uno tiene 47 años y ahora estas cosas le importan un pepino, ¿sabes? Es decir, te puedes morir sin saber el que es el déficit y no te va a pasar nada. Exacto. Pero hay un montón de cosas que no controlo y ¿qué? Y no pasa nada. Y no pasa nada. Bueno, muy bien. Y la última, ¿cómo ves el futuro de los afectados, Jaume? ¿Crees que hemos avanzado? Sí, yo creo que ¿Estamos avanzando? Yo creo que se ha avanzado y estamos avanzando. Y ahora hay un parón a todos los niveles por culpa de esta estafa a la que llaman crisis. Y por supuesto eso hace que muchas cosas vayan más despacio, ¿no? Todo lo que es investigación, todo lo que son servicios que probablemente antes se podían ofrecer con más rapidez, garantías, etcétera, y todo esto ahora está un poco más parado, pero yo creo que hay una base social a través de entidades como la vuestra y a través de los profesionales que hará que esto cada vez esté mejor, y creo que habéis conseguido cosas muy importantes y que los políticos de distintos ámbitos
os escuchen y digan qué están diciendo, y que esto como mínimo se pueda equiparar a lo que pasa en Norteamérica respecto al TDAH, ¿no? Que es una cosa mucho más normalizada y que no representa ningún problema, no representa los problemas sociales que aquí implica, ni el desconocimiento por parte de profesionales de la enseñanza, ni nada de eso, ¿no? Ese es el referente, por supuesto. Muy bien, gracias, Ana. Hoy me gustaría que nos quedáramos con la idea un poco que ha estado latente durante todo el programa, que es que el TDAH no tiene por qué ser un factor de fracaso, sino al contrario, bien canalizado, bien tratado, bien diagnosticado, puede ser, ¿por qué no?, un factor de éxito, y hoy lo hemos visto con nuestro invitado, con Jaume Cupons. Me gustaría, Jaume, que antes de despedirnos lanzaras un mensaje a todos esos padres que nos están viendo, que saben que su hijo tiene TDAH y que puede ser que estén preocupados pensando que van a tener un hijo que es un desastre, va a ser un desastre toda la vida, y no tiene por qué. No, estoy convencido, ¿eh? Yo les diría que se tranquilizaran, que los hijos cambian, y también cambian los TDAHs, y que si ellos trabajan para que haya un crecimiento lo más normal posible, tanto a nivel afectivo como académico, como a otros niveles, no hay por qué ser tremendista, no hay por qué ser tremendista. Otra cosa es cuando estamos hablando de familias desestructuradas, sin tratamiento, claro, etc., ¿no? Pero si hay unos mínimos, si se trabajan y si son coherentes y si hay comprensión por parte de la familia, y no se exigen cosas raras, ¿no? Claro, si a un TDAH le vas a exigir que sea que justamente se dedique a una profesión, a una tarea para la que no está dotado, bueno, no sé quién lo decía, ¿no? Pídele a un pez que vaya en bicicleta, no vaya en bicicleta. Por supuesto. Jaume, gracias por acompañarnos, ha sido un placer charlar contigo en este programa, es un amigo ya podemos decir de TDAH Vallès, y bueno, aprovechamos para recomendar la colección Joel Riboldi, que nos decía Jaume que está a puntito ya de la cuarta entrega de salir, así que todos los chavales que nos estén viendo, que sepáis que Elvis vuelve muy pronto con más aventuras. En cualquier librería lo podéis encontrar. Y antes de despedirnos de Jaume y de Ana, dejadme que os recuerde que nos encontramos, por un lado, en las redes sociales, ya lo sabéis, Facebook y Twitter de TDAH Vallès, y en el Facebook ya sabéis que el perfil que más seguidores tenemos de todo el mundo, porque es así, Ana, tenemos desde todas partes del continente americano, por supuesto, sí, Europa, sí, y España, por supuesto, también. El niño incomprendido, se llama así, nos busquéis en Facebook y ahí estaremos, y podréis plantear también preguntas a los próximos invitados de nuestro programa. Y si queréis ver este programa o los anteriores cuando queráis, ya sabéis que estamos en tdhvallès.tv. Jaume, Ana, muchísimas gracias. Gracias, Óscar. Y un saludo de parte de todo el equipo de TDAH Vallès Televisión. Hasta la próxima.